Amigos, amigas de Cuatro Vientos, bienvenidos sean a nuestra plataforma 4B TV en diálogos, amigos y amigas, en los programas de los miércoles. Usted sabe, tenemos siempre la muy agradable presencia en Cuatro Vientos, en nuestra plataforma digital, pues a Mari Carmen Rioseco, esta feminista baja californiana que trasciende ya obviamente las fronteras de nuestro estado, muy destacada, muy escuchada, muy consultada a nivel nacional también sobre los temas de feminicidio, con una muy larga trayectoria dentro de este tema, amigos y amigas, una actividad en la que también pues, incluye varios cargos dentro de instituciones del sector público en materia de respeto y promulgación, perdónenme, no más que promulgación, promoción de los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas en este país, en este estado de Baja California. Y bueno, pues ella le ha puesto a su sección ya, tiene un nombre, la causa de las mujeres. Y el día de hoy vamos a hablar de las mujeres, el recuento que deja la pandemia y los feminicidios, en que pues a nivel mundial se está dando la información de que en más de 5 millones de personas han fallecido a raíz de que hace aproximadamente ya un año y medio se decreta la presencia en nuestro país y en el mundo de esta enfermedad SARS, que obviamente es una enfermedad de las vías respiratorias, pero que sus mutaciones ha provocado una enfermedad que se ha denominado COVID-19 y que ha dejado una muy larga cadena, también no nada más de muertes, sino de secuelas entre los hombres y las mujeres que han sido afectados por este mal. Y lo cierto es que pues, este programa también se nos había retrasado un poquito por el tema de que venía para la fecha del día 2 de noviembre, Día de Todos los Santos, acá de todos los difuntos, los santos difuntos en nuestro país, y nos estamos comenzando ya a recuperar con la secuela de una cantidad de temas que ya Mari Carmen nos había hecho llegar por adelantado y que pues hoy se saca este tema de la pandemia y los feminicidios, el recuento necesario cuando es día 10 de noviembre, miércoles del año 2021, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, y les vamos a pedir de favor, si fueran tan amables, que si les gusta el programa, lo compartan, nos recomienden y también nos obsequien un me gusta, un like. Bienvenida, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, estoy muy contenta porque pues ya estamos entrando en noviembre, vienen varias celebraciones, hay muchos avances en el tema de las mujeres. Estoy con ustedes otra vez este día, tratando de empatar el programa que desarrollamos, y precisamente hoy estamos atrasadas, creo, bueno, no atrasadas, sino un poco desfasadas. Desfasados, ajá, sí, desfasados. Porque estuvimos, Olga y yo, revisando los temas que podríamos dar con respecto a las fechas y al contexto. Entonces, en esta ocasión vamos a dirigirnos a compartir con el amable público que nos acompaña un tema que es frecuente y que lo estamos relacionando con el día de muertos, o sea, de los santos difuntos, como llamamos aquí en nuestro país, y tiene que ver con un tema que no se ha tocado mucho, pero es muy relevante y que nos afecta a todas las personas desde el 2020, que son las pérdidas. Claro, las pérdidas. Permíteme un momentito nada más, pues para también darle la bienvenida a nuestra directora editorial, a Olga Alicia Aragón Castillo, que estaba nada más pelando tremendos ojotes diciendo, no, aquí, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Adelante, Olga Alicia, ya sabes que te queremos muchísimo y bienvenida también al programa. Gracias, Adelante, Javier. Gracias, Javier. Es que como yo estoy en casa, pues no siento que me tengan que dar bienvenida, ¿verdad? Más bien yo tengo que decirles a ustedes, amigas, amigos de Cuatro Vientos, seguidores de este programa, bienvenidos a casa, bienvenidos a Cuatro Vientos.
Y bienvenida también Mari Carmen Río Seco, que ya sabe que esta es su casa, es su espacio. Y sí, en efecto, desde un punto de vista podría verse como que estamos desfasados, pero en realidad hacer el recuento de las pérdidas, y en este caso lo que hemos perdido las mujeres a causa de la pandemia y del COVID, pues es algo que desgraciadamente no tiene fecha límite, que digas aquí ponemos la raya y sacamos el saldo. Sigue el problema muy grave y bueno, aunque no sea 2 de noviembre, puede ser cualquier fecha que hagamos este recuento. Y vamos en tiempos, Mari Carmen, porque pues todavía tenemos sorpresas para ustedes, pero Mari Carmen ha armado ya todo el programa de aquí a que salga de vacaciones en diciembre, incluidas fechas simbólicas como la Revolución Mexicana y la participación de las mujeres en esta gran gesta heroica de nuestro pueblo. Pero bueno, pues ahora estamos a tiempo de hablar de este tema que es muy doloroso, pero para el cual también hay propuestas desde el feminismo americano. Adelante. Así es. La pérdida es una de las experiencias más dolorosas que una persona pueda sufrir, porque no es solo el dolor que uno experimenta, también cuando se es parte o testigo de esta situación que se presenta, sobre todo cuando es tan drástico como es el caso de la pandemia, del COVID, como ya nos los explicó Javier, pero también tiene que ver con estos desapariciones y asesinatos que hacen las mujeres por razones de género que se han estado sucediendo, aconteciendo de una manera pues, muy cruel, ¿no? Y nosotras, las personas que estamos, que yo digo, todas las personas que ahorita estamos viendo este programa o haciendo una actividad, somos sobrevivientes del COVID. Y somos sobrevivientes de una era de mucha incertidumbre. Entonces, quedamos como deudos, como las otras, las que perdimos a alguien, y es muy difícil y complicado sentir consuelo, sobre todo en las situaciones que digo, de esas inesperadas, de cuando alguien desaparece o cuando asesinan o violentan a alguien, o que te despides de tu ser querido porque va al hospital por COVID. Entonces, quise reunir todo esto, que es una época muy crítica y extraordinaria que estamos viviendo las personas. Entonces, si me permiten compartir, preparé una situación ahí que... Sí, no, con mucho gusto. Adelante. Adelante. Ok, entonces... Bueno. Voy a tratar de ser rapidita porque son situaciones que ya hemos visto, pero me gustaron algunas de las imágenes. En ese sentido, para no ser tan cruel, estuve viendo que podíamos compartir algo que tiene que ver con esto que sí es bonito de nuestra mexicanidad, que tiene que ver con los altares, ¿no? Entonces, me gustó y se los quiero compartir. Son puras figuras. Voy a ver si se puede hacer de una manera rápida, porque a las personas que estamos fuera del centro del país, bueno, en mi caso, no sé, no deja de admirarme, sorprenderme, fascinarme la creatividad que cada año nos demuestran las personas que hacen sus altares, pero también en esta competencia de anteponer una tradición de muchos años de las mexicanas y los mexicanos. Ese es en el Zócalo. A ver si no la pude abrir más, pero bueno, ahí está. Bueno, es interesante saber que en diferentes plazas se pusieron en relación a personas que han fallecido. Esta que tengo aquí fue en el penal de Santa Marta.
y lo hicieron ofrenda a los 43 normalistas desaparecidos y también a la matanza de Tlatelolco, ¿no? Nunca más. Entonces, los temas son tan variados. Esta me encantó, también es ahí de la prisión. Cómo tuvieron toda la creatividad, la gente que está en prisión para hacer esto. María Carmen, mira, en la margen superior derecha, ahí tienes un cuadrito para que puedas hacer incluso ahí, a la derecha, más a la derecha, más a la, ahí, el cuadrito de arriba. El extremo derecha. Totalmente, ese, pícale ahí y se va a hacer un poco más grande, creo. No. ¿Da? No da. Uy. Vuelve a hacer ahí mismo. Vuelve a hacer ahí mismo, disculpe. Ahí está. Okay. A ver, ¿dónde me quedé? Nada. Ok, aquí está. Ok, sí, no, lo traté de abrir, pero, o sea... No se pudo. Sí, no. Volvemos a ese tamaño que de todos modos se alcanza a apreciar. El complejo aquí tiene que ver con las calacas y una representación que tiene que ver con la conquista. O sea, me gustó. Mira qué padre. Impresionante todos los temas que... O sea, es que es increíble la cultura, el ingenio. Aquí vemos a Pfizer, es como un militar, ¿no? Son ya la característica de este año fue, pues, el tema de los fallecidos por COVID, ¿no? Saben que las calacas representan, incluso se hacen las calaveritas, ¿no? Una redacción, sí. una relación. Literaria, poemas. Exacto, entonces aquí vemos a una persona, una mexicana, por su atuendo, y está un médico, ¿no? Está tratándolo, está el Pfizer, que es una de las principales vacunas, y así vamos, ¿no? También eso tiene que ver con COVID, o sea, está una persona ahí dentro de esos, camas especiales que se hicieron para poder tener respiradores. Y que las personas pusieron a sus difuntos en fotos, ¿no? Entonces, esto es en Coyoacán, ahí en el centro de la plaza de Coyoacán, ¿sí te acuerdas? Donde está ahí el parque y está la delegación. Pusieron teatro, también me encantó cómo quedó, o sea, dije, bueno, no me la perdí. Aquí están otros por el COVID, de Xochimilco, también creo que estás ahí por el parque de Coyoacán, entonces infinidad de situaciones privadas, particulares, en iglesias, diferentes colores. Institucionales, religiosas, de gobierno. Es una cultura tan extendida, Mari Carmen, que es un patrimonio mundial de la humanidad, el Día de Muertos en México. Tienes razón. Tienes razón. Aquí la comunidad lésbico, gay, trans, queer, etcétera, ¿no? O sea, pone también fobias que matan en los colores del arco iris ese para de la multiculturalidad o la diversidad sexual, ¿no? Y también están los temas de los trans, las mujeres trans que han sido asesinadas. Acaba de morir ahora en Ensenada una chica, ¿no? Creo que se llamaba Tita, creo que Alicia era una joven mujer trans. Y está hablándolo como los crímenes de odio, por supuesto, ¿no? Pero contra las víctimas de esta diversidad de género que son las mujeres trans. Están aquí, en todo eso. Y pues es la característica, ¿no? De cómo las feministas jóvenes y no tan jóvenes tomaron la glorieta de Colón, de la cual ya hemos hablado mucho, y tienen ahora la glorieta que es la glorieta de las mujeres de Ciudad de México. Entonces no podía faltar el adorno de Día de Muertos. La revolución, 150,000 muertes ponen dentro de lo que se ha habido de así, y así nos vamos, ¿no? Sabes, está increíble como estuvo el Zócalo. Me da una emoción y nostalgia no haber podido ir, aunque de la pandemia. Todos están aquí con sus máscaras, con sus cubrebocas, y así es. Entonces, podría ser muy larga, se las encomiendo, lo publica la jornada, se puede ver, y esto es lo que yo quería nada más compartir, que lo bonito que estuvo este 2 de noviembre, desde que inició el trayecto de las personas fallecidas que llegan a
a nuestra casa, a nuestro altar, para compartir todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería compartirles. Y pues hablamos un poco de fechas. México, el total de los casos hasta el día de esta semana eran casi 4 millones bueno, son 3.832.000 casos por COVID. De fallecimientos estaban 290.000, casi 290.000 o 91.000 fallecidos, personas fallecidas. No tengo los datos de cuántas mujeres y cuántos hombres, pero sería cuestión de buscarlo. Y están reportando que son 62.264.479 personas vacunadas en nuestro país. O sea, ahí te están las cifras. Ha sido algo muy terrible porque las personas en este tipo de pérdidas no te puedes despedir. Muchos ya lo pasamos, ¿no? Entonces, creo que este programa es para todas las personas que traemos esa pérdida atorada en la garganta, en el estómago, en el sueño, en el estómago, porque comemos de más o comemos de menos, depende de tu personalidad, pero estamos todos, traemos esa pérdida todavía que no hemos podido trabajar, ¿no? Del duelo. Entonces, precisamente por eso pasamos a la parte de lo que sería el duelo. Rapidito, yo tomé un curso cuando empezó lo de la pandemia y elaboré en base a este esquema. Son 6 fotografías, y para representar las 5 etapas del duelo. Entonces, ojalá que esto pueda ayudar un poco a las personas que nos están acompañando, porque no nos explicamos qué pasa, todo es tan de repente, la medicina y los servicios médicos son tan fríos, y pues no sabemos en dónde acomodar nuestro dolor, en qué parte de nuestra casa, en qué parte. Entonces, hay varios libros que hablan sobre esto. Yo les quiero comentar que no olvidar que son 5 las etapas que se manifiestan durante el proceso del duelo, del doliente, de las personas que perdimos algo. También no hay que dejar de señalar que una pérdida también puede ser una separación, ¿no? Porque un cambio fuerte de ciudad o de pareja, o sea, un divorcio, no nada más es la muerte. La pérdida es la ausencia de alguien que queremos y en el momento vamos a extrañar. Entonces, la primera siempre etapa es la de la negación, que es igual en ciertas enfermedades donde de una manera inconsciente negamos que estemos con diabetes, que estemos con problemas del corazón y alta presión, y dejamos de cuidarnos hasta que ya el cuerpo estalla y nos trae la realidad de una consecuencia grave en la salud. En el caso de las pérdidas por fallecimiento, nos cuesta mucho aceptar la realidad, o sea, la negamos, o sea, estamos como que sucedió, no sucedió, a veces no tenemos ninguna emoción, guardamos la emoción para otro momento, no sabemos si podemos llorar, estamos en una etapa de esto, una etapa de negación. Y lo pongo que es parecido a cuando tenemos estas enfermedades. La segunda etapa, que a veces se pasa de la negación inmediatamente, es el enojo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido o hemos escuchado a personas que han perdido a alguien que están enojadas con la persona que se fue? O sea, ¿por qué no hubo esto? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué te fuiste? Etcétera, no. Y es parte del duelo, es normal, natural que suceda esto. También tiene que ver a veces con una situación de enojo contra tu religión, contra Dios, contra el médico, contra el sistema de salud, contra la autoridad. Tenemos que ese enojo que se siente fuerte y que nos lastima también, y que es parte de un proceso, y que finalmente cuando esto pasa nos ayuda a aceptar. La tercera etapa es la negociación. Esta es un poquito más complicada y la podemos ver en la foto, creo que sería como la foto de las mascaritas, eso de si somos o no somos, porque se trata de entender qué pasó, o sea, de decir, bueno, cuando eres religiosa, puedes decir, bueno,
Dios, sin paz, si me lo resuelves, si hacemos esto, si regresas, si yo siento o no siento, yo prometo cambiar y empieza esta parte de la negociación. Esta etapa de la negociación, que es entre nosotras, las personas que estamos sufriendo este duelo por la pérdida, pueden ser compromisos, podemos irnos a ayudar a una clínica, podemos ir ayudados a una comunidad, podemos entregarnos más hacia la familia o hacia otras personas, pero es una forma de negociar nuestros sentimientos para poder llegar a la resignación. Las últimas dos partes es cuando ya viene la depresión. La depresión cuando ya pasamos por esta negación, por esta negociación, por este enojo, y ya nuestro cuerpo se suelta en el abatimiento total. Una tristeza que hay que cuidar porque pues, se puede convertir en una enfermedad, en una depresión fuerte que nos puede llevar a algo más grave, como puede ser descuidar nuestra alimentación, descuidar nuestro trabajo, o pueden llegar en casos graves a no querer vivir, ¿no? Y entonces ya con otros síntomas físicos puede terminar en un fallecimiento. Y por último, cuando ya pasamos esto, llegamos a la resignación, la aceptación. Es cuando ya podemos ir admitiendo, y esto puede durar en una búsqueda de recolectar las cosas de la persona que falleció, hacer los altares, o sea, la plática con nuestros muertas, con nuestros muertos, poner una separación o hacer cosas, o sea, ya aceptar. Muchas personas lo hacen cuando ya sacan todos los muebles, la ropa, todo lo que significa que está relacionado y se quedan con una situación nada más de recuerdo. Entonces, aquí el tiempo es el que hace su trabajo. El problema es que este periodo puede ser largo, puede ser de 6 meses a 2 años, es lo normal. Más de 2 años es un duelo de conflicto que se necesitará la intervención de un especialista para no caer en una depresión profunda de más tiempo. Robert Neymeyer escribió este libro, es interesante, es de Paidós, si a alguien le interesa, pues se llama Aprender de la pérdida para afrontar. Bueno, el duelo complicado no me voy a meter mucho, pero tiene que ver en lo que decía al final, o sea, esta ausencia, sobre todo durante la pandemia, el aislamiento físico que para prevenir los contagios aumentó la gravedad del el proceso de duelo de muchas personas. Entonces, esta situación ha creado que una condición emocional muy incierta y los duelos quedan inconclusos. Entonces, vamos abasteciendo nuestro cuerpo de emociones que no son las necesarias, de una mala alimentación, del mal dormir y de tanto que viene la tensión en las manos. Me decía mi prima dentista que ahora con la pandemia ha encontrado mucho situación de la mordida, la parte de aquí de la mano, no sé si creo, de para morder. ¿Endurece la quijada? Exactamente, se tensa, traba y necesitamos, esto es un problema porque puede repercutir en el oído o de otro lado de la cara y pueden venir otros dolores. Entonces, se recomienda también ver al dentista y revisar todo esto. El duelo normal, como decía, dura de 6 meses a 2 años y a lo demás puede ser algo, pues, grave, ¿no? Que hay que atender. Así que ojo con nuestros familiares que han sufrido este tipo de duelo y ya pasan los 2 años. Todavía tenemos un año de la pandemia, así que no, estamos dentro del tiempo. Y bueno, esto es lo que les decía de lo hermoso de poder hacer un altar. Los altares nos ayudan mucho para poder sobrellevar el duelo porque nos concentramos en una relación con la persona que ya no está con nosotros, en donde la trae nuestro pensamiento, la acompañamos, nos acompaña y eso nos da una sensación de alivio y de paz. En la glorieta,
las activistas, pues ya saben que estuvieron ahí, hicieron sus vallas y seguimos levantando la voz, porque aquí ya entramos al tema de los feminicidios. O sea, ya no es por COVID, no son los feminicidios. He estado revisando las cifras y siempre confunde en lo que es el feminicidio y homicidio doloso, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre el feminicidio, que es por una situación de género hacia las mujeres, en donde tanto se da la persona, el asesino, el feminicida, como las mismas autoridades que no atienden la investigación ni llega a un proceso exitoso o final, y hay una cantidad muy grande de asesinatos de mujeres, feminicidios, que no han sido resueltos. Yo creo que podemos hablar de un 80% y también podemos decir que el 90% de los feminicidios han sido por personas cercanas a la mujer. Estos son el articulado de Baja California. Feminicidio es quien comete un delito doloso, claro, que priva la vida de las mujeres de una o varias, por razones de género, que quiere decir que su condición de compañera, de madre, de esposa o de novia, o de la parte de que hay una relación con esta mujer, tiene que ver con el rol que ella juega, ¿no? Entonces, esto es importante, es de las cosas que se tienen que ver, por eso está relacionado con estas causales o circunstancias. Siempre debe de haber o sea, ¿cómo lo investiga? Debe de haber una relación entre la víctima de parentesco, o sea, el padrastro, el abuelastro, la pareja, expareja, novio, amigo, cuando están, o un colega que ha hecho acoso hacia esta mujer, ¿no? Y la otra es que, bueno, se refiere a la existencia de una relación siempre, ¿no? Y la presencia de violencia sexual, a veces están violadas, a veces están mutiladas de los senos, de sus partes, cuando son, por ejemplo, mujeres trans, se les, no sé cómo decir, pues, no sé la palabra para que no sea tan fuerte, pero bueno, mutilación de sus órganos sexuales. La víctima han sido lesiones, las dejan en un costal, en la calle, en un canal, en un arroyo, en la carretera, etcétera, ¿no? En un techo, o sea, es lo que hemos visto. Y están relacionadas con antecedentes de amenaza o han sido secuestradas, o muchas mujeres desaparecidas aparecen ya asesinadas, ¿no? Y la víctima, pues se refiere a que fue incomunicada por esto. Entonces, eso es los feminicidios. Tenemos en las cuentas que en México más de 10 mujeres al día, hoy, ayer, 10 mujeres van a ser asesinadas. Y los gobiernos no han podido erradicar estos crímenes, pero no pueden ocultarlos porque ahí están las fotos, ahí están las mamás, ahí están nuestras jóvenes hermanitas que están pidiendo justicia en las calles, en los monumentos, y los feminicidios se han incrementado, se incrementan a pesar de las alertas, incluso en Baja California, han incrementado. Aquí tenemos unas cifras. De enero a septiembre, el delito de homicidio es de 251 víctimas, es lo que se ha reportado como homicidio doloso, el que les decía la diferencia. En el presente año. Ajá, sí. Es lo último que el que informa es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Aquí yo voy a necesitar de tu observaciones porque eres muy talentosa en eso. Las cifras, Olga, las cifras no me checan. Por ejemplo, bueno, hay que decir también que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad recibe lo que le envían los gobiernos estatales para hacer
no se los van directamente. Entonces, hay algunas situaciones que van a pasar desapercibidas por diferentes causas. Tenemos Baja California aquí, si se alcanza a ver la flechita, ¿no? Sí. Enero son 3, lo más tuvo 0 supuestamente en abril, estamos hablando del 21, estamos llegando hasta la cifra de septiembre y nos ponen 14 feminicidios. En total. En total en Baja California. Y Quedaría más o menos a la mitad, ¿no? De los 32 estados de la República. Sí, pero Como bueno. en el lugar 16, 17, algo así, y en ese orden lo acomodaron. Pero fíjate que está diciendo aquí que de enero a septiembre de 2021, el total de feminicidios fueron de 734. ¿Sabes? Porque ahí está en números absolutos, pero si ya lo pones en relación con la población, ya de tasa de feminicidios por cantidad de habitantes, pues ya sucede lo que mencionabas al principio, Baja California queda entre los 3 primeros lugares. Sí, pero sí, algo así es lo que la parte que no me checa, porque si son 14 feminicidios y está diciendo que en Baja California se ubica en el primer lugar respecto al delito homicidio doloso de mujeres. Son de 251 víctimas. O sea, sí. Es muy diferente. Entonces, ¿en qué momento quiénes deciden, cómo se decide que es un homicidio doloso de mujeres y no un feminicidio? Si ya está muy claro que deben de todos los delitos de asesinatos de mujeres se deben de investigar como feminicidios dentro del protocolo que existe y de las causales que señalé en una de las páginas anteriores. Sí, así es. Aquí hay un aspecto importante que es señalar. Se decidió, y me parece correcto, y fue a petición de las organizaciones de mujeres, que todos los asesinatos de mujeres, que esos son homicidios dolosos, todos los asesinatos de mujeres de inicio se considerarán feminicidios. ¿En qué momento se decide si sí es un feminicidio o no? Ahí tienes tú los referentes, los conoces, las características, y se reúnen las características decididas por la autoridad para la tipificación del delito de feminicidio, una vez ya avanzada la investigación, una vez que se han visto si reúne o no estas características, pues ya es cuando deciden si fue o no feminicidio. Pero de entrada, todos los asesinatos de mujeres, todos, así haya sido por otras causas no relacionadas con el odio de género, no haya sido un asesinato por odio de género, se califica como feminicidio, y ya después van en cada ministerio público definiendo si reunió los requisitos, no la palabra requisitos, si reunió las características que se han definido para tipificar el delito de feminicidio. Hay un protocolo para feminicidio que maneja todo esto y que inicia con las investigaciones que hace la policía municipal, que los que se encuentran, pero de lo que han localizado es que son muy complicados porque muchos policías municipales se roban los celulares de las víctimas o mueven las pruebas y las identificaciones en las carteras y toda esta parte que puede suceder. Y entonces entorpecen la investigación. Entonces, cuando ya llegan los investigadores, que son los de la Fiscalía o Ministerio Público, pues se encuentran con una situación que no pueden comprender y se abocan a lo que tienen. Y tenemos que, como resultado, una impresionante cifra de feminicidios que no han sido, no terminaron sus procesos en un responsable o en un culpable. Entonces, esa es una realidad. Ahora, aquí Rosicela, que es la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, nos dice que se reconoció el delito de feminicidio en agosto, se registraron 107 en 31 días. Ahora,
vamos a irnos a la página anterior, donde sería en agosto dice 104. Entonces ahí como que checa y no checa, ¿no? Y también se reportó, yo revisé el Z es un semanario local que ha dado continuación a esto. Sergio Aro Cordero era un reportero de investigación que estaba muy atento a estas cifras. Él falleció hace como 3 años y Z de todos modos retomó toda la información y le ha dado seguimiento. Entonces, ahora en septiembre, finales de septiembre, reporta que mueren a 28 mujeres al mes, o sea, en este año. Entonces, aquí si mueren 28 mujeres al mes, tenemos que ver si coinciden los feminicidios o esta parte dolosa. O sea, las cifras no cuadran entre una institución y la otra. Este cuadro de Frida Kahlo siempre me ha impactado porque fue yo creo haber sido de ella en los 40, tal vez, en los 40, 30, donde encuentra en un periódico que a un feminicida, cuando está dando su declaración, dice, la maté porque la amaba. Y también creo que se llama el cuadro de ella, porque así lo dijo el asesino, unos cuantos piquetitos. Así es. Y desde entonces hasta la fecha, aunque se trata ya de eliminar este concepto, pues todavía seguimos hablando de crimen pasional. De celos. Y justifica, ¿no? Y en la cultura, pues ya ves, yo siempre lo comento, ahí tienes hasta canciones, poemas. El preso número 9, la maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo la vuelvo a matar. Y todo eso, padre, no me arrepiento y no me da miedo la eternidad. O sea, tenemos una cultura que ha justificado el asesinato de mujeres. Sí, pues lo que vimos ahora que la senadora Malú Michel, que por cierto va a estar en Mexicali en un evento con el legislativo el viernes, este viernes, en la tarde, a mediodía, va a estar en Mexicali y nos va a dar una conferencia sobre los adelantos en el tema legislativo para la igualdad y la eliminación de la violencia. Hicieron un dictamen y un exhorto en donde sí tuvo un efecto con la compañía que para celebrar Halloween pusieron bultos que semejaban a los bultos emplasticados de mujeres asesinadas que avientan a la calle, ¿no? Esos son feminicidios, los colgaron, fue una cosa muy horrible, no la quise poner, lo pueden buscar, y cómo celebraron un acto de diversión de Halloween que ni siquiera es una tradición de allá, porque pues empezó un poco aquí en Baja California por la cercanía con la frontera, ¿no? Pero el tema de Día de Muertos era el tema de la celebración. Entonces, ya ponen un Halloween donde se pone de diversión y con letreros muy feos, muere por zorra, etcétera, ¿no? Entonces, eso apología del delito, del crimen, del feminicidio, es lo que se señaló, se observó y se sancionaron estos porque yo platicaba con Baltasar, con mi esposo, decía, pero ¿cómo lo pueden hacer? ¿No lo pueden sancionar? Claro que sí, sí lo pueden hacer porque están impulsando la violencia y está marcado en la ley de acceso de las mujeres a una vida de violencia ahora con la parte de las redes y las participación en electrónico. Entonces, sí se sanciona y fue muy, muy gravemente, altamente rechazada esta situación. Y lo más triste es que era un grupo de empresarias jóvenes mujeres las que hicieron este performance, ¿no? Entonces, dentro de todo esto está también la impunidad, o sea, y esa cultura que dices tú que pésimo y que más afecta para que no se haga justicia, o sea, las mujeres, las familias, las víctimas directas como las mamás, papás, hijos e hijas que dejan estas mujeres cuando las asesinan. Y sobre todo la falta de investigación, la ausencia de justicia por parte de los aparatos que la deberían de impartir.
Entonces, esto implica que hay una responsabilidad del Estado. Y yo ciertamente sí lo veo como una complicidad de instituciones de justicia y de seguridad que no hacen bien su trabajo, que sí lo deberían de hacer, para que para evitar que siga esta apología y esta forma de pensar que se vale golpear, violentar, asesinar a una mujer por cuestiones pasionales o de celo. Entonces, sí, qué bueno que estamos en esa situación de rechazo. Y haciendo un análisis sobre esto, el feminicidio son esas lesiones tan dolosas, y estamos viendo que acaba también de señalar la titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Isela, a nivel federal, que Mexicali, Tijuana, Ensenada, Mexicali y Tijuana son localidades con una alta incidencia en lesiones dolosas. En asesinatos, en homicidios dolosos, en, Digamos, en homicidios dolosos también. estos 3 municipios, Ensenada, Mexicali y Tijuana, están dentro de los 16 municipios que se han observado que necesitan atención prioritaria en este tema. En Mexicali en el 2019 se contabilizaron 2 feminicidios, espérate, que es que no entiendo. Ok, es que puse esta imagen un poco porque tenía que ver con la diferencia de lo que es el 18 y el 19, donde se contaban en un año 13 o 17 feminicidios en ese año. Realmente la cifra ha aumentado por la impunidad, por la falta que decimos de justicia y de precisión en seguir los protocolos y atender estas investigaciones para que haya responsables, pero también puede ser que no se estaban reportando de igual manera, o sea, siempre va a estar esta situación de la cifra. Sí, no se estaban tipificando como feminicidios. De hecho, esto fue algo que estuvimos denunciando durante mucho tiempo. En 2015, me acuerdo que en el periódico La Jornada Baja California hicimos un trabajo y vimos que no se reportaban como feminicidios y ponían como pretexto la entonces Procuradora de Justicia que se tenían que reunir todos y cada uno de las características definidas para poder considerarse feminicidio. Así es que tenía que aparecer con señas de abuso sexual, tenía que aparecer tirada en algún lugar público, tenía que aparecer semidesnuda, exhibida, y pues no es así, es una o algunas de las características que tomaron en cuenta los criminólogos para definir si se tipificaba o no, y los jueces si se tipificaba o no como feminicidio, y lo estaban ocultando. Ahora es absolutamente al revés, que lo cual también te dispara las cifras. Ahora todo asesinato de mujer se considera de inicio feminicidio, y por eso es que las cifras a veces no coinciden, porque si hubo 10 asesinatos de mujeres, los 10 asesinatos fueron considerados feminicidios, y al mes siguiente te dicen que ese mes hubo nada más 4 o 5 o 6 o 2, según concluyeran las investigaciones avanzadas hasta ese momento, ¿no? Sí, también señala la de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, que van a atender estos 16 municipios, y dentro Sí. de los 50 prioritarios que se detectó asesinatos dolosos, está también Tijuana. Tijuana sigue siempre desde hace muchos años, no baja dentro de la consideración de una localidad, un municipio prioritario para atender. O sea, tenemos la alerta de violencia de género, no la quisieron tener en el 2016, no la aceptaron, se iban a transformar, todas las recomendaciones se iban a atender, y hasta ahorita no tenemos ni el centro de justicia, que ese será otro tema, ¿no? Entonces, está en estos lugares, y lo más lamentable es que no hay personas responsables de
o sea, sería como el 3%, yo creo, no llega ni al 10%, de las personas responsables que han estado en proceso, que se les ha abierto carpeta de averiguación hacia ellos, están en este proceso, o que están en prisión. Entonces no se encuentra esto por la mala, por la ineficiencia, y yo llamaría un poco de impunidad y corrupción que tiene que ver, porque si lo puedes hacer es porque hay un sistema de impunidad, y si no te pasa nada, aunque te hayan detectado y te hayan responsabilizado y sales libre, no sale libre esas personas, es porque está la corrupción ahí. Entonces ahí hay que atender, porque son parte del mandato de gobierno federal a través del presidente Andrés Manuel, atender la corrupción. Y en los casos de feminicidio y violencia hacia las mujeres es muy alta la corrupción, porque existe eso que tú decías, Olga, esa complicidad entre las personas que están de las instituciones como hombres, con ese sistema patriarcal que impiden o justifican el que nos llegue la justicia hacia las mujeres. Entonces, Rosa Isela lo que hace que dentro de su tarea, tienen un proyecto de que creo que son 6 o 9, ahorita vamos a ver, acciones. Entonces, dentro de las acciones van a acercarse a los municipios que están señalados. Van a capacitar, pues cada año capacitan, y la verdad yo tengo años en esto, te puedo decir que 20 años, y siguen capacitando, y no veo que las cifras de violencia bajen, ¿no? Ni de discriminación. Pero bueno, van a hacer también convenios con diferentes secretarías, como la SEDATU, para buscar territorios de paz. O sea, tienen estrategias en las mesas de paz, y se siguen a través de capacitaciones que habría que revisar en las evaluaciones o en los resultados cualitativos, no la cantidad de personas o funcionarias y funcionarios que se capacitaron, sino el cómo impactó, si bajó, si hubo alguna estrategia, si modificaron, en esta parte que le llaman cualitativa. Entonces, sí sé que se va a elaborar, me parece interesante, porque va a haber una ciberguía que tiene que ver con lo que decíamos en la violencia electrónica, ¿no? Que va a incluir la conformación o el articulado para la ley Olimpia. Son actividades que tienen que ver con el consentimiento mío de si pones o no mi foto. Es que la uses en internet si yo no te di autorización. Entonces esto también se va a formalizar. El reconocimiento de las mujeres, la movilización pacífica, eso no sé cómo lo van a hacer, porque dice reconocimiento al derecho de las mujeres para expresarse públicamente con apuesta a la movilización pacífica. Pues esto tiene que estar correlacionado a que las feministas de esta cuarta ola participen de manera pacífica en base a los resultados que están teniendo estas estrategias para atender la violencia de género, ¿no? Y se van a fortalecer estrategias y se va a trabajar con Naciones Unidas. Ya se está haciendo, de hecho, nuestro país está aportando económicamente dinero a Naciones Unidas para atender la situación de violencia y discriminación. Y por último, va a haber un cuerpo especializado de mujeres de la Guardia Nacional para que acompañe, coadyuve a las fiscalías en la investigación. Es muy importante el tema de investigación, porque finalmente, pues bueno, aquí ya volvemos a las pérdidas. El dolor no se puede mitigar o se puede quitar ese enojo si en el caso de los feminicidios tenemos justicia. Vemos como el asesino de nuestra hija, de nuestra hermana, nuestra nuera, mamá, está preso. O sea, la justicia hizo su tarea, y a través de las instituciones que lo representan. Entonces sí podemos entender que puede haber una reacción diferente en todas las personas que sufrimos pérdida. En el caso de los fallecidos, las personas fallecidas por COVID, pues lo que necesitamos en esta reconciliación de la pérdida
no es tanto la justicia, ¿no? Porque pues es una situación que está fuera de nuestras manos, y no es una violencia comunitaria. Si hay algo aquí de ignorancia y participación de personas, digamos, irresponsables que no se vacunan o no, insisten en no usar cubrebocas, pero hay que empezar a explicarles sobre todo a las víctimas directas, tanto a niños como a niñas, en estos casos de pérdidas, hay que explicarles de una forma con la verdad, o sea, a su nivel, y para que podamos juntas entender y pasar por esos procesos de duelo que señalamos anteriormente. Y lo que no podemos atender ni entender y no hay consuelo es en las desapariciones. O sea, que una persona de nuestra familia desaparezca de la manera que sea y no podamos, pasen los años, los meses, los años, las décadas y no podamos tener información ni nos encontremos ni nos localicemos, eso es una situación de pérdida mucho más grave, porque tener el cuerpo de la persona, saber en dónde está enterrada, tener sus cenizas en una parte de nuestra casa o ir a visitarlas en la tumba, es muy difícil a la incertidumbre de no saber qué pasó. Entonces, en ese sentido, hay un grupo que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hizo un trabajo con las entidades federativas de seguimiento y solicitó las sentencias. Entonces resultó que había una absolución de los presuntos feminicidas en 2012 a 2018. Y durante el sexenio que fue el de Peña Nieto, hubo 739 sentencias de feminicidio y 105 absoluciones. 739, 105 absoluciones de 3,000, de más de 3,000 asesinatos de mujeres. O sea, entonces estamos hablando aquí con cifras de la impunidad, de la falta de compromiso o falta de oficio, como decía una amiga, de estas instituciones y las personas que están dentro de las instituciones para atender y poder resarcir la pena, el daño a estas familias que están sin recibir justicia sobre sus familiares que han sido asesinadas o en el caso de que han sido desaparecidas, que es todavía más grave, ¿no? Entonces se puede sostener que de todas las liberaciones que hicieron de las personas detenidas relacionadas con un asesinato de mujeres, estas liberaciones fueron debido al proceso. O sea, no por las dudas fundadas del juez o del que si estuvo ahí o no estuvo. Sí, no es el mal proceso que se hizo. Lo que decían ustedes al principio, las pruebas de investigación que no se hizo, no se tuvo, se violó, se quitó, o sea, o se limpió, muchas veces se limpia y se recoge. Entonces, esto también tiene que ver con un desprecio hacia el tema de los asesinatos hacia mujeres. O sea, hay un desprecio, como lo manifestaron en esa fiesta de Halloween, ¿no? Entonces, finalmente, seguimos todavía las mujeres, que somos las que cargamos por el rol de cuidados, cargamos con estos dolores, con la atención de nuestros muertas, nuestros difuntos, como se puede llamar, y es una situación que parte de una tradición que realmente sí es bella porque reconforta, saca a pasear este dolor, lo lleva, lo trae, lo compartes y también lo puedes hacer ameno con todo lo que conlleva de la comida, las bebidas, la música, todo lo que hace, o simplemente estar ahí recordando a esa persona que se fue o que nos arrebataron o que de una forma de desaparición o de violencia como son los homicidios, ¿no? Entonces hasta aquí yo llego. Espero que haya sido sencillo y era mi aportación para minar un poquito el dolor que tenemos en estas fechas por estas tres situaciones, ¿no? Tanto de COVID como las desapariciones y los feminicidios. Sí. No, pues muy completa exposición, Mari Carmen.
Muchas gracias, muy interesante y bueno, lo que vemos es que es un problema que continúa. Las cifras, en efecto, muchas veces no coinciden, pero lo que más, el nivel más alcanzado, más alto que tenemos ahorita donde se cruza información es la que da el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Y ahí es interesante porque es la manera más correcta de medir si disminuye o no. El problema es la tasa de incidencia del crimen por cada 100,000 habitantes. Venía incrementándose año con año desde, pues tenemos datos, los hemos mencionado ya, desde los gobiernos de Salinas, al anterior, Miguel de la Madrid, hasta la fecha, y en efecto hubo un incremento muy fuerte, se duplicó la tasa de homicidios de un sexenio a otro, de Fox a Calderón. Luego siguió creciendo en un porcentaje anual constante, año con año, durante el gobierno de Peña Nieto. Y en el primer año, 2019, ya con el gobierno de López Obrador en comparación con el 18, el crecimiento fue en un porcentaje menor y del 18 a la fecha ha habido una disminución. Primero que llegó a estamos todavía en esa etapa, así como que va una curva ascendente y luego se llega a un momento en que todavía estamos viendo si marca la tendencia, pero ya en la suma de estos 3 años del actual gobierno, se marca una disminución de poco más de 3.8% en total de homicidios. Y lo que se menciona es que ya a nivel de tasa por cada 100,000 habitantes, estamos en los niveles en que se consideraba, se estaba a mediados del gobierno de Calderón. O sea que fue subiendo y subió más Enrique Peña Nieto y ahora estamos retrocediendo en tasa por cada 100,000 habitantes. Esto es lo que te puedo comentar. Todavía hay lugares en el país donde la tasa es muy alta. Son los 10 estados que concentran el 40% de los homicidios dolosos y para nuestra desgracia Baja California está entre ellos. La tasa de 2020, por ejemplo, fue de 27.04 víctimas por cada 100,000 personas. Ahora en 2021, entre enero y septiembre, hubo una reducción, la tasa se ubica, esta es la reducción más grande que se ha detectado hasta la fecha, se ubica en 19.69 víctimas por cada 100,000 personas. El promedio nacional, pues, sí ha bajado. El problema es que en los estados alerta, los estados rojos, ¿verdad?, no solamente no baja, sino que hay momentos en que sube esta cantidad de muertes, y así lo percibimos nosotros también en Baja California por lo que sucede en Tijuana, por lo que ha sucedido en Ensenada, que no estaba entre las ciudades más peligrosas en este sentido, y se fue a los primerísimos lugares, ¿no? Entonces, Baja California se empezó a equiparar ya con un estado como Guanajuato, que era el que se había mantenido al alza siempre en los homicidios dolosos, y pues te habla de un pues mal trabajo realizado en el estado, ¿no? Porque si se ha podido disminuir a nivel de promedio nacional, quiere decir que se puede disminuir también en el estado, pero algo les ha estado fallando aquí, como en Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Chihuahua, que son de las entidades federativas que concentran arriba del 40% de los homicidios dolosos y feminicidios. Me parece que es importante, muy importante ese dato. También mencionar que Baja California, por ejemplo, fíjate, de 27 a 19, ponle tú 20 víctimas por cada 100,000,
habitantes, 20 víctimas de homicidio doloso. Baja California, 80.8 víctimas por cada 100,000. Entonces, estamos en una pandemia de homicidios. Guanajuato, 80. Igual, 80.2, igual que Colima. Chihuahua, 70.6. Zacatecas, 64 víctimas por cada 100,000. Entonces son estados que disparan la gráfica a nivel nacional, pero vista ya a nivel nacional es muy notoria la disminución de la incidencia, ¿no? De este delito de altísimo impacto, que es el más grave, junto pues con los feminicidios, que son con los feminicidios, que son homicidios, son asesinatos dolosos, ¿no? Asesinatos, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Meralia que tenemos, ¿no? Al respecto. Sí, pues nos quedamos muy preocupadas porque era tan esperanzador y privilegiado, por ejemplo, Mexicali, entró por Sonora, o sea, esa parte de que Sonora es tan grande y esa parte del desierto donde no están cerca las grandes ciudades, no llegan los recursos y cerca de la frontera, llegó hasta San Luis Río Colorado, se estacionó y entró por el valle y ahora también Ensenada, en el Valle de Guadalupe, toda esta parte de Manadero. Bueno, Ensenada tiene que ver con la situación de que es una zona agrícola, en donde, como Sinaloa, que se hizo la parte fuerte del narco. Y ahora, pues, a mí sí me da mucha preocupación y tristeza que en pleno día sucedan cosas de tanta impunidad, o sea, todavía no me cabe el 20, se puede decir, que tenemos que estar alertas, o sea, tenemos que estar alertas hacia el carro que pasó, hacia el carro que rebasó, cuando vamos a llegar a un lugar, a un restaurante, que podemos ir todavía a restaurantes, ver dónde nos vamos a sentar, quiénes están, o sea, sí, yo que soy una persona distraída, o sea, en ese sentido, sí estoy consciente, ya me han estado diciendo. Cuídate más. O sea, porque mamá, es que ya no puedes llegar, tú eres de las que sales y la llave la buscas hasta que ya vas a llegar al carro, tienes que salir alerta, a ver quién está, con dónde estacionaste. O sea, yo no me rehúso a estar en esa situación, o sea, porque yo siempre viví con Mexicali siempre ha sido un lugar tranquilo por el clima, que es depredador de muchas cosas, y ahora es Tijuana, Rosarito, Valle de Guadalupe, esos lugares donde uno pensaba que podías estar cómodo, tranquilo, y no se puede, o sea, ves de repente unas situaciones como lo que pasó en el juzgado la semana pasada, ¿no? De un juzgado en Tijuana, 3 tipos entraron armados y a punta de pistolas sacaron del cabello y arrastraron a una señora, o sea, donde estaba un lugar a las 2 de la tarde. Entonces, bueno, no estamos hablando de otro país, no estamos hablando de Culiacán, no estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de una Tijuana fronteriza, con tecnología y con seguridad a través de mecanismos de inteligencia, cámaras, y no, o sea, entonces, realmente sí es preocupante y lo más preocupante es que es el tema de mujeres. ¿Con qué impunidad pueden matar, arrastrar, aventar a una mujer? Y pues es lamentable decir, pero no pasa nada. ¿Sabes? Claro que las diputadas de la legislatura, de las 22 legislaturas, hicieron eso que tú decías, ¿verdad? Modificaron el Código Penal para que les quedara clarísimo al funcionariado que está en el área de seguridad y de justicia, y no tuvieran ninguna traba o pretexto para no aplicar la ley. Y se detuvo la ley de violencia de género, no procedió, dijo el gobierno que lo iba a hacer y no se ven los alcances. Entonces, sí hay que estar alertas, hay que denunciar y
pues esperemos que esto que va a ser la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, la secretaria con los municipios que ya detectaron como los prioritarios, están Tijuana, Ensenada, Mexicali, se atienda junto con la alerta de violencia de género, que pues no ha dado mucho resultado, y pues no sé si decir confiar, pero pues sí exhortar a las autoridades a que hagan su tarea como nosotros. Sí. Fíjate que quiero corregir un dato, lo estoy ahorita analizando, del homicidio doloso. La tasa de homicidio doloso de 2020, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tuvo Baja California en primer lugar con 80.8 por homicidios por cada 100,000 habitantes. Para darnos una idea, por ejemplo, el promedio fue de 17.2 en Veracruz y en Yucatán 2.4. O sea, no hay comparación, pero esto fue ya todo el año 2020. Dimensionado a la fecha como vamos ahorita, en los primeros, ubica los primeros 9 meses de 2021, Zacatecas se encuentra en el primer lugar con 72.7 por cada 100,000 y Baja California 64.2. O sea, sí ha habido una disminución importante de 80 por cada 100,000 a 64 por cada 100,000. Colima, ¿perdón? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué periodo? El primer dato fue de todo el año 2020. Sí. Y el segundo dato, que Baja California baja a 64.2, son 9 meses. Entonces, todavía falta ver qué sucede en estos 3 meses, pero en relación a los 9 meses, baja 64.2, de 80 a 64. Colima 51, Chihuahua 49, Sonora 46, Guanajuato 43, Michoacán y Morelos 40 víctimas por cada 100,000. Así están, esos son los estados que concentran la mayor cantidad. Entonces, hay una baja considerable en los primeros 9 meses de este año en relación con el año pasado. Pero todavía es altísima. Fíjate, Mari Carmen, por ejemplo, manejábamos un dato hace unos meses en unos reportajes que hicimos. La Organización Mundial de la Salud considera que un país que tiene una tasa de 2 dígitos, o sea, de 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes, a partir de ese momento existe el concepto en la Organización Mundial de la Salud como epidemia de homicidios, de 10 por cada 100,000. Entonces, estamos con varios estados de la República en una situación de epidemia de homicidios. De hecho, solamente Puebla, Ciudad de México, fíjate, la Ciudad de México no, está en la rayita. Tiene 8.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, Puebla 9.7, y todos los demás que voy a mencionar, de ahí para abajo hasta llegar a 1.6 en Yucatán, que tenía en 2020 2 y fracción, ahora 1.6 por cada 100,000 habitantes. Son Puebla, Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Durango, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Baja California Sur, Aguascalientes, Coahuila y Yucatán, los únicos estados que no estarían en situación de epidemia de homicidios. De ahí para adelante todos, con Baja California ahora en segundo lugar, pero hasta el año pasado encabezando el primer lugar de esta epidemia, ¿no? Así están las cifras, Carmen. Javier, ¿no has opinado? No, estoy tranquilo. De hecho, estoy esperando si van a terminar, porque no te quiero quitar. De cualquier forma, te quiero pedir un minuto ya para que terminemos, porque hay 2 cosas que quiero comentar de informaciones que creo que son muy importantes. Uno de ellos es un documento que supuestamente te entregaron ayer, una organización que acá en Ensenada representa a diversos grupos y personas que están
buscando también la defensa de los derechos de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas relacionadas con el tema de la despenalización del aborto. No sé si lo tengas, y si no, aquí tengo yo un documento. Te lo mandé yo también. Y como es un documento sumamente importante por dos, uno de ellos, el segundo tema tiene que ver con el tema de la alerta, ¿no? De la declaración de alerta, en el caso de Baja California, por el tema de los feminicidios. Y pues no sé cuántos meses ya tenemos de que se presentó esta disposición del gobierno federal mexicano, y pues hasta el momento no sabemos si se estaba aplicando, si no se está aplicando. Entonces, no sé, Mari Carmen, si no tienes algún otro comentario sobre el tema, o nada más rápidamente yo quiero hacer mención del documento porque sí quiero hacer acuse de recibo. Me lo mandaron ayer al mediodía, la gente y son muchas organizaciones, son muchos ciudadanos y ciudadanas que están de este documento que se le hicieron ayer llegar para que se la diera a conocer. Incluso ya se le presentó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmera, porque simple y sencillamente, con la mano en la cintura, el Poder Ejecutivo de Baja California, obviamente el documento está dirigido también al maestro Catalino Zavala Márquez, el secretario general de Gobierno. Si no quieren, no han publicado el famoso decreto número 04 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que se aprobó por la actual 24 legislatura del Congreso del Estado el pasado 29 de octubre, y todavía no se publica, y tiene que ver con estas modificaciones que se hicieron a los artículos 133 y 136 del Código Penal para los estados de Baja California, el artículo 30 y 33 de la Ley de Víctimas del Estado de Baja California, el 26 y diversos adicionales de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, en esa pírrica victoria, ¿no?, de la despenalización del aborto en Baja California, que se quedó, no sé en qué situación, porque pues la Constitución sigue diciendo en su artículo, creo es el 7º, dice, bueno, se le considera persona en Baja California al producto desde el momento, la vida de la concepción. Bueno, no sé qué cosa significa eso, pero a final de cuentas, pues ahora lo que preocupa es no quisiera yo utilizar la palabra rebeldía del Poder Ejecutivo de Baja California de publicar este decreto, que por ser ley, pues no requiere más que la aprobación que se hizo por parte del Congreso, y todo el mundo está esperando que se publique, pues para hacer ya efectivo ese tema, Mari Carmen. Esa es la primera, y pues también no sabemos cómo está el tema de la alerta de género acá en Baja California, que también sabemos que se publicó, se expidió esta alerta hace ya varios meses. Junio, creo. Y tampoco sabemos qué esté sucediendo. Y son temas que, pues, de alguna forma, a mí no me sorprende en el caso de Marina del Pilar Ávila, porque cuando era candidata nunca se pronunció específicamente sobre qué iba a ser su agenda de gobierno en materia de los derechos de las mujeres, de las adolescentes, de las niñas y obviamente de la diversidad sexual, porque los que están en este momento protestando, pues no sé, son como 100 personas y organizaciones, pues están muy molestas porque no se publica esto. Entonces, sí quería utilizar esta última parte del programa, sí, estimada Mari Carmen, para al menos decirle a la gente que nos envió este documento que yo apenas lo vi hoy, hace un ratito, y lo voy a publicar, lo vamos a subir en un momentito más en nuestras redes y en cuatrovientos.net. Se lo mandé, ¿no? Bueno, lo cierto para las personas que nos están viendo y quizá no tienen la información así completa, de lo que se trata es del acuerdo que tomó el Congreso local, un acuerdo histórico de la despenalización del aborto, siguiendo, ¿verdad?, los criterios ya aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y este decreto, cuando el Congreso, cuando el Poder Legislativo en el Congreso local hace una reforma, emite una ley, una iniciativa, un decreto, la aprueba, se envía al Poder Ejecutivo, en este caso a la gobernadora,
para que se publique en el periódico oficial del Estado. Y en tanto no se publica, no entra en vigor, no tiene vigencia esa ley hasta que es publicada. Y se le está pidiendo precisamente a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, pues que se publique ya ese decreto. Y, creo que tú eres de las firmantes, Mari Carmen, de esta petición, ¿verdad? Sí. Pues, puedes darnos con mayor precisión de lo que se trata. Sí, yo participé en la elaboración. El objetivo del documento es precisamente empujar su publicación. Y es como en dos partes, o sea, es la publicación para que ya quede diario oficial, periódico oficial, y nada más recalcar que el gobierno, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de publicarlo, pero también tiene la obligación de revisar. Tienen que revisar los documentos, todos, si no están bien, si no tienen la información previa con detalle, para que no estén con sus asesores jurídicos, para que no estén supliendo o eliminando alguna de los otros derechos que se tengan que tener. O sea, es una parte de la revisión que siempre se hace. Y yo creo que en ese sentido, como es un documento que está trastocando varias intenciones que tienen que ver con la parte filosófica, moral, religiosa y de salud, está tardando. Pero se tiene que hacer porque es un documento que ya lo comentamos alguna vez, no estaba muy bien armonizado. O sea, tiene que ver con bueno, el documento es el dictamen 4, tiene que ver con una revisión y adiciones a la ley de víctimas en el caso de violación sexual y todo esto con niños y niñas, ¿no? Y hay varias cosas que se tienen que hacer, entonces se tiene que adecuar a las otras leyes, a los códigos penales, o sea, no es nada más, no es tan fácil lo que usa. Uno puede proponer y presentar, pero también tiene sus asesores. Y la otra situación toca el tema de salud en la ley de salud del estado de Baja California. Entonces también aquí tienen que revisar los especialistas cómo afecta, pero sí es importante que se adecue esto, que quede bien, para que no pueda después ser impugnado o tenga que intervenir la Suprema Corte de Justicia de que lo que hicieron no estuvo bien y que la publicación se tenga que volver a regresar al legislativo, porque sí se podría regresar al legislativo señalando algunas cosas que no procedan jurídicamente. Y lo importante de que se haga ahorita, que yo tengo, pienso que se va a hacer, la gobernadora lo va a hacer, no lo va a rechazar. Pues claro que sí, porque es parte de su equipo y lo tiene que hacer, o sea, lo tiene muy claro. Pero parte de esto también es importante por el presupuesto, como son acciones nuevas que se están acomodando en la Secretaría, en la parte de justicia, de procuración, fiscalía, con la ley de víctimas y en la parte de hospitales, clínicas y de salud. Entonces también es importante porque tiene que haber un presupuesto para estas nuevas acciones. O sea, le están dando más responsabilidades, se están modificando y tiene que haber un presupuesto. Entonces, por eso es importante que se haga. El documento, primero hicimos un documento para el legislativo, para que se aprobara la ley, ¿no? Entonces, el legislativo. Y fue una iniciativa así de las chicas de Ensenada, en donde lo abrieron hacia todo el planeta, se puede decir, para que se firmara. Es que a veces son acciones como urgentes, que en algunas ocasiones, por ejemplo, yo sí conozco a la persona que me está invitando, reviso así, pero no detalladamente, porque confío y sé lo que están haciendo. En este caso me tocó revisar, tocó estar en estas, porque ya habíamos trabajado otros documentos juntas, y yo lo único que observé que había que agregar era de que precisamente el secretario de gobierno, de acuerdo a lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, atienda
a las personas que están presas relacionadas con estos procesos de interrupción del embarazo, ya sean los médicos, enfermeras, parejas y las mismas mujeres que interrumpieron su embarazo, que son acusadas de homicidio por parentesco o infanticidio, como se le haya puesto, se revisa y se les dé gratuitamente la asesoría jurídica, que no tengan que pagar. Entonces, esto también refleja que tiene que haber un presupuesto para que las jueces y el sistema que está con la Secretaría el equipo que está con la Secretaría de Gobierno, así con el maestro Catalino Zavala, impulsen que se haga esto, que se liberen a todas estas mujeres y se revisen los procesos. Entonces, no creo que sea tan rápido. Sí, estamos también en la duda porque o sea, no ha habido una respuesta hacia esto. Yo sí confío que se va a dar y es un tema así muy difícil. Con respecto a la letra de violencia de género, sé que se está trabajando. Yo invité a Marlene Solís, a la doctora Marlene del COLEF, que estuvo en el equipo de trabajo para hacer las recomendaciones. Acuérdense que se formó un equipo en donde algunas participamos de lejos, otras estuvieron en la mesa, fue honoríficamente, casi todas eran académicas, y se revisó para hacer la recomendación. Entonces están las recomendaciones y se va a trabajar esto. Yo también no sé por qué han tardado tanto, sí, en mi opinión también igual coincido con él, han tardado mucho. La ley de violencia de género está dentro de la ley de acceso, entonces no sé qué es lo que está faltando. Y por último, el 7º constitucional que se va a reformar, se tiene que consensar entre todos los municipios. Los ayuntamientos tienen que decir si se retira. Constitución. Esto que leyó Javier en la Concepción, que se retire o no lo decidan o como quede. Si no se retira, si no se elimina, la Suprema Corte de Justicia les va a decir, a ver, tú por qué, con qué facultades tu regidor o regidora estás poniendo en observación, o sea, los derechos constitucionales de las mujeres. Nosotros ya dijimos que las mujeres tienen derechos constitucionales sobre su cuerpo. Es un derecho humano de ellos. ¿Por qué tú estás argumentando o trabajando si se los quitas o no? O sea, eso no procede. Así que déjate de cosas y elimínalo y punto, ¿no? Entonces, va a terminar así. Bueno, nada más mencionar en el tema de esta petición que se formuló por parte de las organizaciones en las que estás tú, nada más mencionar también como un contexto que a raíz de que se aprobaron estas modificaciones de ley, no la Constitución, esa es otra cosa, como tú bien lo mencionas, pero vamos, ahí también se trató el tema de la reforma constitucional y no pasó. Pero en el caso en la aplicación de la disposición de la publicación de este decreto, hay que mencionar que una vez que se aprobó en el Congreso, el cabildeo por parte de las fuerzas de la ultraderecha en Baja California y fundamentalmente el obispado de Mexicali, se le dejó ir encima a la gobernadora. Y esa es una opinión personal, Maricarmen, ¿sí? Y la aclaro, y lo menciono, y lo digo en voz alta, porque lo que voy a decir, pues podría ofender y podrían acreditártelo a ti cuando no es cierto. O sea, esto lo digo yo. Este gobierno de Baja California es muy propanista, así de fácil y de sencillo, y también, insisto, hay en esta administración gente muy cercana a la gobernadora que pues tiene también unas ideas ultraconservadoras, ¿no? Muy fuertes, muy presentes y muy visibles. Entonces, este dato hay que agregarlo, hay que dejarlo ahí porque estaban pidiendo y estaban exigiendo una entrevista con la gobernadora para plantearle esto, que no se aprobara. Es más, se fueron a la Secretaría de Salud a hablar con el secretario de Salud, Maricarmen, esto fue la semana pasada, el lunes, martes de la semana pasada, a exigirle al secretario de que no aplicaran las modificaciones, que continuaran las cosas tal y como si no hubiera existido una definición del Congreso sobre estos temas en particular. El tema de la inconstitucionalidad de la Constitución de Baja California en ese artículo 7, esa es otra cosa. Pero entonces, yo no puedo dejar de mencionar estos antecedentes en este análisis. Y finalmente lo del tema de lo de la alerta de género. Oye, ahí también se requiere un estudio a profundidad y
Yo creo que eso debieron haberlo hecho desde que estaba todavía Jaime Bonilla, Junio, que fue en junio, ¿no? junio. Para destinarle recursos, para decirle ya para junio, julio, bueno, en julio, perdón, Marina del Pilar sabía que iba a ser la gobernadora entrante. ¿Por qué no se pusieron a trabajar entonces en la asignación de recursos para lo que se viene y lo que obliga esta alerta de género, que son muchas cosas, efectivamente, pero ni siquiera han dado a conocer si están sosteniendo reuniones con ustedes, con las organizaciones, pues para sacar adelante lo que se debe de implementar en Baja California para aplicar esta alerta de género y que no suceda lo que acabas de desarrollar en tu tema. Ahí están los altares de muertos de mujeres que fueron asesinadas, que fueron violadas, en fin, todo lo que acabas de mencionar, de esta violación constante, permanente de los derechos de las mujeres. Y en este documento que tú elaboraste hay unos párrafos muy interesantes, yo ya cerré, pero que ubican a el problema, California, ¿no? entre los primeros lugares de carpetas de investigación abiertas contra mujeres, de mujeres encarceladas por ejercer el derecho al aborto. Y algunas de ellas quizá ni siquiera hayan abortado intencionalmente, pero ahí están los casos investigados, abiertos. Y no es gratuito, Mari Carmen, que nos suceda esto en Baja California, que Baja California tenga de los altos índices de homicidios dolosos, de los altos índices de feminicidios, que se distinga por criminalizar más a la mujer en relación con otros estados de la República, porque tiene que ver todo esto con, independientemente de que gobierne el PAN, el PRI, o Morena, Bonilla, o Marina, o lo que sea, tenemos autoridades muy conservadoras, muy conservadoras, sobre las que pesa mucho la opinión de la Iglesia. Yo sé que hemos avanzado, sé que hay un esfuerzo muy grande de las organizaciones feministas. Conozco tu estilo, te gusta ser más diplomática, buscar el consenso, confías, tienes la esperanza en que Marina del Pilar actúe de manera diferente, y yo hago votos porque tengas tú la razón. Yo también. Y no Javier. Pero sí, ya estamos hartos, estamos cansados de que se voten leyes por simulación y que luego no se proceda a aplicarla en el presupuesto. Y ahora lo que no queremos es que con el pretexto de que tiene que aplicarse en el presupuesto, no se apruebe la ley, no se decrete la ley que ya se aprobó, ¿verdad? Y que se diga, bueno, es que se tiene que modificar primero todo y luego decretamos. No, señores, no será la primera vez que se apruebe una ley y luego se va buscando su aplicación. Porque ya una vez siendo ley, es más fácil que se vaya discutiendo el presupuesto y se vayan haciendo otras cosas. No es un argumento válido el que se tiene que hacer, revisar todo, que la ley de salud, esta es un derecho humano importante, básico, ordenado ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Y así, en ese sentido, es que son de las cosas que se debían haber decretado y publicado así, en caliente, ya está, como lo han hecho en otros estados. Y hacerlo, y luego ya después, ok, ya está plasmado en nuestra Constitución, ya está plasmado en nuestras leyes. Aquí ni siquiera se atrevieron, por eso le dice Javier Timorata, porque ni siquiera se atrevieron a quitar esa parte del artículo 7º constitucional que le da más validez, más personalidad jurídica a dos células que se unen, ¿verdad? De un óvulo y un espermatozoide, y resulta que esas dos células unidas, que no son todavía nada, que tienen tanta vida como puede tenerla un moco, o voy a tenerla un cabello que me quite, ¿verdad? Todo eso le da más valor jurídico, más personalidad jurídica, más derechos, y a la mujer que por lo que sea, resultó embarazada sin que fuera su deseo embarazarse, y que no puede ejercer la libertad de interrumpir el embarazo, porque esas dos células ya se unieron y el Estado le está dando la calidad
de persona. Y que ya la Suprema Corte ya dijo, no, eso no es así. Entonces, bueno, pues con esto creo Sí. que cerramos Disculpen, el tema disculpen que hayan metido los dos temas, perdón. Es importante lo que dice Javier y lo que dices tú. Nada más quiero acomodar el contexto. O sea, sí. Dale. Claro que es algo muy importante, pero si las que tenemos 40 años en eso, o sea, sí vemos el avance, o sea, el legislativo va con su ritmo. No pudieron meter el La dictamen reforma constitucional. 3 de la Constitución, pero fueron muy listas porque lo separaron. Entonces dijeron, ok, momento el paquete, entonces avanzamos aquí y les dejamos Sí. aquí. Al final, como analizando, ya no me recuerdo quién, pero ya lo hicieron. Ya creo que también fue de Ensenada. Un X persona o grupo ya lo solicitó a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esto se va a dar de versa solo por lo que hemos tenido. Entonces, por eso no hay esa frustración ni apuro, porque se va a dar. Y en la situación, en la otra parte, es que no es que sea yo conciliadora, sino que estoy viendo el contexto. O sea, a lo mejor se puede decir que sí lo trato de ver de una manera sí diferente. O sea, yo estoy consciente de que hay jóvenes y jóvenes, diríamos, que tienen 30 años, o quizás tengan un poquito menos o un poquito más, con el chip del conservadurismo de Acción Nacional. Así crecieron en el... Sí. Así fueron a la calle, así jugaron, así escucharon, o sea, toda esta parte, y sí es muy difícil, pero no las estoy viendo que se manifiesten. Los que se están manifestando son la generación de sus papás, de sus tíos, sus abuelitas, que es la gente que yo vi ahí, mucho hombre y mujer mayor, se embarazar, ¿no? O sea, ellas, yo las vi que no se manifestaron como jóvenes de Acción Nacional, mejor, como jóvenes, porque también es el PES, como jóvenes en defensa de la concepción, ¿sí? No se han manifestado. Entonces, hay que también valorar que eso es un proceso, y yo por eso sí soy optimista, más bien soy optimista. O sea, digo, en el contexto, los actores principales, legislativo está aquí, ejecutivo a través de la gobernadora, no se puede echar para atrás, o sea, estoy seguro, no lo va a hacer, y no porque sea progre o porque sea conservadora, sino no lo va a hacer porque es políticamente incorrecto hacerlo. ¿Okay? Entonces, ¿y no hacerlo sería ilegal? Sí, porque ya hay un marco jurídico, ya hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, si no, va a estar en desacato y pues está ilegal. Y porque está gobernando por Morena, no por el PES, o no por ¿cómo se llama este partido de España? No por Vox. Eso no es un argumento, porque hemos visto a diputadas, legisladores y legisladoras locales y federales o de otros estados que son de traicionar lo que dice su partido. Incluso gente del PRI, los estatutos del PRI, los principios tienen que ver con los derechos de las mujeres. Y hay un joven de Tecate que está en contra y fue el que también, o sea, por los votos de los PRO, que sería el PRI, a pesar de toda la historia que trae, reconocemos que las mujeres del PRI siempre han dado la batalla en el tema de derechos humanos. No. Beatriz Paredes estaba dirigiendo el PRI a nivel nacional cuando fue el PRI, por encargo del PAN, quien a nivel de los congresos locales metió esta cosa de que desde la concepción misma se defiende la vida. Y fue Beatriz, la feminista, la que muchas feministas tenían como vaca sagrada, man. Sí, a eso me refiero, o sea, dentro de sus principios, o sea, por eso nos sorprende que haya hecho eso Beatriz, porque el PRI viene de la revolución, y claro que es un partido en lo corrupto y todo lo sabemos, pero en esa situación siempre fue bien avanzada. Y ahora está, entonces ahora vemos al PRI, lo que representa el PRI ahorita, con este señor de Tecate, y vemos con Movimiento Ciudadano, ¿sí? O sea, lo que dijo Blázquez y Claudia Gatón de Ensenada, o sea, era increíble escucharlos como sus 3 votos fueron los que no dieron el cambio constitucional. Así es.
Entonces decimos, bueno, es revolucionario o es de izquierda, y no es cierto. Entonces, la mentalidad con ese chip puede ser por una situación también de De lucha de poderes. acuerdos cupulares, ¿sí? De que, pues, voy a decir que no, por esto ya viene de México, no sé. Y puede ser también por ese chip. Entonces yo sí, leyendo el contexto de los actores, donde están, la iglesia estuvo un poquito ya más calladita, metió a su gente y sus rezos y todo, pero el obispo se tuvo que cuadrar un poquito, no fue tan deshonroso de que se parara ahí y dentro de la impunidad contra lo que es el Estado laico, como lo hizo en otras ocasiones, que se parara enfrente del legislativo ahí, o sea, hubo cierto grado de, como que los actores, cada quien Hace guardaba. mucho que no se para ahí el obispo porque le Porque están... tiene abierta la puerta con los gobernadores. Le puede haber dicho Bonilla Pues y sí. Bonilla Gatón y todo. Lo Y que ahora le prometimos, señor obispo, con es Marina del que Pilar no se va a también tiene la reformar el puerta artículo abierta. 7º constitucional y le No tiene prometemos por qué que pararse al Congreso. ese artículo constitucional no se reforme. Y le han cumplido al obispo, ¿no? Mira, manda a sus tropas a hacer ruido. Exacto. Manda a sus Exacto. tropas y él finalmente está ahí hablando en el cielo con los generalotes y las generalotas. Se dan cuenta que sí hay cambios. Cuando fue lo de para poner a la mujer, él llegó ahí. Ahí estaba, Sí. ahí estaba. Por eso nos queda muy claro de Bendiciones. que ya después también hubo acuerdo porque ya no se movilizó el señor, ya no tiene necesidad de movilizarse. Tiene la puerta Oye, abierta. Mari Carmen, esto de la Suprema Corte dio un giro muy grande, la correlación de fuerzas. Eso es el principal elemento. Para mí es lo que me da más confianza. Sí. O sea, el aparato principal a nivel federal de nuestros derechos lo tiene la Suprema Corte de Justicia. Y yo sí me siento tranquila porque digo, o sea, ni tanto que, claro, apoyar, hacer el documento, estar en estos programas, decir lo que está pasando, informar, pero, o sea, acompañar, pero ya la Suprema Corte de la Justicia ya lo dijo. Entonces, las ignorantes, desesperados, con el chip del conservadurismo, que se den golpes de pecho, pues ya van a tener que sacar los rosarios de los ovarios de las mujeres, ¿no? Y sin embargo, se vieron obligados a dirigir esa carta, quiere decir que también hay que seguir presionando de este lado, ¿no? Te agradezco mucho a ustedes en el programa, Luis, qué bueno que lo presentaste y qué bueno que nos dices el espacio. Sí. No estaba en el programa, pero qué bueno. Disculpa. Pero traía en la manga esta... Bueno, sí, oye, Mari Carmen, yo nada más no quiero que terminemos el programa sin mencionar, porque hablamos de las pérdidas que hemos sufrido, y siempre hemos dicho que en toda esta pandemia el sector de salud, pues fueron los héroes, han sido los héroes, ¿verdad? Que han salido a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadores de hospitales, a arriesgar la vida para salvar la vida de otros. Y fíjate, Mari Carmen, que hay un dato oficial de que de la cantidad de personal sanitario que enfermó, la que se contagió y que muchos de ellos desgraciadamente murieron, el 62.6% fueron mujeres, mujeres del sector salud. Tienen registrados 280,781 casos confirmados de enfermos de COVID. De ese sector, 60, sí, médicos y enfermeras, personal médico. Y fíjate, casi el 63% mujeres. Entonces creo que también este dato valía la pena destacarlo antes de cerrar nuestro programa. Ahí puse mi rosita en consideración de... Ya te vi. Sí. Muy bien, Mari Carmen, pues muchas gracias. Seguimos pendientes a ver de estas cartitas que se están intercambiando entre las mujeres y la gobernadora. Y nos esperamos a que tengamos buenos resultados. Y nos vemos el próximo miércoles, sí, Mari Carmen. Sí. Claro que sí. Gracias, muchísimas gracias. Y resaltando el hecho de que este documento también se le llegar al presidente del Congreso, a Molina, el diputado Molina, ayer mismo a mediodía, y hasta hace rato, hace 10 minutos, son las 11:18, aquí tiempo de Baja California,
no había hecho ningún comentario, ninguna declaración sobre este tema, y eso pues huele mal. Huele mal. ¿Cómo se llama? Correspondencia epistolar privada. 4 Vientos, periodismo gracias, en la red Carmen. donde todas las voces se encuentran eco. Mari Carmen, muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Saludos a tu familia allá. Cuídense mucho. Va a haber condición Santana en un rato más, en la tarde, noche. Así que cuídense. Cuídense. Sí, vi una fotografía que me dio mucho gusto, donde están festejando los 2 años ya de que tu esposo salió ya libre de cáncer. Muchas felicidades. Y que superó ya el tratamiento, y bueno, pues me dio mucho gusto ver Felicidades, Carmen. Qué bueno, de corazón. Cuídense mucho. Amigos, amigas, y con esto cerramos las transmisiones del día de hoy. Mañana vamos a estar al pendiente de los acontecimientos. Tenemos un programa ahí con Jesús Sosa Castro, sí. Y la verdad es que no se pierda en nuestras redes sociales y en 4vientos.net vamos a subir cantidad de temas. Ahí constantemente vamos a estar alimentándolo para que usted se ponga a leer. Sí, a los amigos, amigas de 4 Vientos que viven en Ensenada o andan por aquí en Ensenada, los esperamos hoy a las 7 de la tarde en el Salón Casino del edificio Riviera del Pacífico. Ahí vamos a estar acompañando, presentando el libro del doctor Víctor Alejandro Espinosa, su libro El olor del balón, y lo vamos a presentar el poeta, escritor, editor, maestro Raúl Salvador y su servidora Olga Aragón. Entonces les hacemos la invitación, por favor, no nos dejen, vayan. Va a estar muy divertido, va a estar muy interesante este libro, que es un libro muy ameno, muy ameno. Ahí lo vamos a platicar. A las 7 de la tarde en el Salón Casino del Riviera. Ahí nos vemos. Hasta luego, amigos. Pásenla bien. Hasta pronto. Cuídense.